Queremos agradecerte porque nos reúnes, Padre, para escuchar tu palabra y estamos agradecidos por ello. Señor, no nos has dejado abandonados, sino que a través de la presencia maravillosa del Espíritu Santo, Señor, siempre nos mueves para escuchar tu palabra, porque tu palabra es poderosa, Señor. Ahora, Padre, ponemos nuestras peticiones, nuestras necesidades, Señor, delante de ti. Y creemos, Señor, que tú no solamente las escuchas, sino que vas a mandar la respuesta. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias. Hemos ofrendado, hemos diezmado, Señor, hemos glorificado tu nombre. Estamos contentos, Señor, porque nos has tomado en cuenta. En el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor del cielo, y junto con este pueblo decimos amén, Señor, y amén. Gloria a Dios. Puede sentarse. Vamos a abrir nuestra Biblia en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15. Traigo una Biblia que va a ser un poquito distinto el lenguaje, porque su lenguaje es un lenguaje actual, ¿verdad? Es más un lenguaje actualizado, un lenguaje más simple para que nosotros, hermano, tengamos una mejor comprensión y entendimiento de la palabra del Señor. Primera de Corintios 15, en donde Pablo escribe esta carta para consolación, pero no solamente para consolación, sino que son cartas de aliento, son cartas de fortaleza, porque en el caminar, hermano, hay eventos maravillosos en la vida del Señor, hermano, como por ejemplo el día que recibimos a Cristo. Yo no sé ese impacto que recibió usted en su corazón, hermano, que usted no sabía qué estaba pasando, pero probablemente estaba llorando, estaba anonadado por lo que la palabra de Dios estaba haciendo en su corazón. Y quiero decirle que ese mismo evangelio es el que continúa en nuestra vida, en nuestro caminar, aunque en algunas oportunidades hay aristas, hay situaciones difíciles en las cuales el cristiano, hermano, entramos. Pero esto sirve, hermano, para fortalecernos. Si a un niño, cuando es un niño todavía de pecho que necesita ser atendido por su madre, no le diera ninguna enfermedad, su cuerpo no se inmuniza, su cuerpo no se protege, su cuerpo está muy debilitado y cualquier enfermedad podría matarlo. Y por eso es que Dios muchas veces permite que hayan batallas, que hayan luchas en nosotros, hermano, que hayan espacios donde a veces hasta nos sentimos solos, pero la palabra dice que nunca jamás volveremos a estar solos porque el Señor está con nosotros. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces, hermano, por eso Pablo habla y dice, permítanme recordarles. Mire, hermanos, lo que en realidad es el evangelio. Y la verdad es que, hermano, cuando nosotros le testificamos a alguna persona de lo que Cristo ha hecho en nuestra vida, de cómo estábamos, no le estamos mintiendo. Le estamos diciendo la verdad y a veces hasta lloramos, a veces, hermano, nos ponemos compungidos de saber que este Cristo tan maravilloso, hermano, nos sacó del lodo cenagoso cuando más necesitados estábamos y sin fuerza. Ahí llegó el Señor, hermano, en lo que no creíamos. Tal vez creíamos en una religión, tal vez creíamos nosotros en otras cosas, menos en nuestro Señor Jesucristo a través del evangelio. Y el evangelio ha venido a ser para nosotros, al igual que Cristo, la piedra angular que nos sigue sosteniendo. Y por eso estaba interesado el apóstol Pablo, hermano, en que los Corintios, usted sabe que era un lugar de mucho libertinaje, era un lugar, hermano, donde habían
muchas religiones también, y llega el Evangelio. Y Pablo habla de un recordatorio. Y es importante, por eso hay a veces cicatrices visibles que nos quedan a nosotros en nuestro cuerpo. Y cuando nosotros, hermano, vemos esas cicatrices visibles en nuestro cuerpo, es un recordatorio de algo que ocurrió en nuestra vida, pero gracias a la misericordia de Dios seguimos viviendo y seguimos adorando el nombre del Señor. Y entonces Pablo estaba interesado en recordarles a aquellos corintios lo que en realidad es el Evangelio. Cómo el Evangelio llegó a ellos, cómo llegó a nosotros. En la mayoría de nosotros este Evangelio llegó cuando más necesitados estábamos. Cuando nosotros creíamos aún que no teníamos el perdón de Dios por la conducta, por la forma, hermano, que caminábamos y por la indiferencia que había en nuestro corazón, Cristo llegó a nuestra vida, hizo un cambio maravilloso y ahora aquí le adoramos y le glorificamos. Dele palmas al Señor. Entonces, dice, hermanos, quiero recordarles, permítanmelo, lo que en realidad es el Evangelio. Por cierto, no ha cambiado, es el mismo Evangelio que les prediqué antes. Y en eso estamos de acuerdo, porque el Evangelio es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Sigue salvando personas como nosotros. No es que nos hayamos aprendido la Biblia de memoria, hermano, pero los que estamos aquí podemos dar testimonio de que Cristo vive. Podemos dar testimonio que es una realidad. Claro, la Biblia nos ha descrito lo que es Cristo, pero nosotros no lo conocimos solamente a través de la Biblia. Antes de leer la Biblia, ¿cuántas veces se interesó usted en leer la Biblia sin Cristo? Creo que le pasó igual que a mí. Ni una vez no me interesaba en las cosas del Espíritu hasta que Cristo llegó a nuestra vida. Y hoy puedo decir, bendito Cristo, porque ha cambiado mi vida y la vida de todo aquel que ha creído en Él y ha depositado su confianza en Cristo Jesús y su Evangelio. Entonces no hay otro. Es el mismo Evangelio que les prediqué antes, dice Pablo. Ustedes lo aceptaron entonces. Miren. Y desde que lo aceptaron, perseveran en Él. Qué lindas palabras. ¿Por qué? ¿Por qué perseveran? ¿Por qué perseveramos nosotros en el Evangelio? Porque nosotros en el Evangelio cimentamos, pusimos nuestra fe en este Evangelio glorioso que es, hermano, a través del mensaje de salvación nos trajo Cristo. Seguimos caminando, no porque no tengamos problemas, no porque no tengamos necesidades. En este caminar nos han ocurrido un montón de cosas, pero nuestra convicción y nuestra fe sigue puesta en nuestro Señor Jesucristo, hermano, que nos ha sostenido. Y ahora podemos nosotros testificar de que Cristo vive y que tiene poder, porque nos ha, hermano, sostenido. Sepamos, dice, que es por medio de este mensaje que nosotros hemos alcanzado la salvación. Es decir, todavía lo creen firmemente. Y si la fe que mostraron al principio es una fe sincera, es una fe genuina. Por eso hay mucho creyente, hermano, que se desborona
Hay mucho creyente que se desbarata porque tal vez en su mente o porque tal vez, hermano, ha entendido o le han enseñado un evangelio donde no te va a ocurrir nada. Un evangelio donde vas a estar protegido, pero es una protección no solamente, hermano, donde no te va a ocurrir nada, sino van a venir vicisitudes muy fuertes a nuestra vida, que muchas veces nos debilitamos y queremos renunciar, pero ahora más que nunca podemos decir verdaderamente: este evangelio es veraz, porque cuando ya no he podido, Cristo me ha tenido sostenido con su mano y no me ha podido mover. Aleluya. Hogares que se desboronan, familiares que se anticipan a dormir, y venimos teniendo una serie de situaciones y de cuestiones en el evangelio que pareciera que Dios no está con nosotros. Pero acuérdese que uno de los nombres, que el nombre que le dieron al Señor Jesús es Emmanuel, y eso significa Dios con nosotros. Y entonces, hermano, habla y dice que es por medio de este mensaje que alcanzan la salvación. Es decir, si todavía lo creen firmemente, y si la fe que mostraron al principio era una fe sincera. Por eso el Señor dijo: y el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Es un caminar de perseverancia, es un caminar de donde las vicisitudes que nos toca que pasar, el Señor está, hermano, con nosotros. Y por eso dice en el versículo 3: lo primero que hice fue transmitirles lo que me enseñaron. No podemos hablar de un evangelio que no conocemos. Para hablar del evangelio usted tiene que conocer a Cristo. Si usted no conoce a Cristo, este evangelio va a ser muy difícil permanecer en este evangelio. El mundo todos los días nos satura con eventos, nos satura con distracciones, nos satura, hermano, con paseos. Hermano, nosotros pensando en paseos todavía, si estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, la vida no tenía sentido para nosotros. Lo que nos ha dado sentido ahora se llama Jesucristo, y esa es la característica de este evangelio. Si no, te vas a aburrir. Vas a pedir: pastor, deme un salvoconducto, necesito un mes de vacaciones. No. Si la alegría de tu vida no se llama Jesucristo, difícilmente, hermano, difícilmente las cosas de la tierra, las cosas que se muestran van a llenar tu vida. Por eso es que el hombre, hermano, hay un tip que dejó el Señor ahí, que les dice a sus discípulos: porque separados de mí nada podéis hacer. Al estar unido a Cristo, hermano, tú te regocijas y dices: qué linda esta flor, qué linda esta planta, qué lindo es esto. Gracias que tenemos comida, gracias que tenemos un techo, gracias que no estamos enfermos, gracias que Dios nos ha dado la vida, porque aprendemos a reconocer que la vida está en Cristo Jesús. Si no, la iglesia se tiene que convertir en un escenario de distracciones. Y la iglesia no puede competir en distracciones con el mundo. Por eso, Dios permitió que nosotros, hermano, el pecado nos matara. Qué terrible es estar sumido en el pecado, ¿te acuerdas?
querer dejar el borracho. El borracho se ríe con todos sus compinches, pero llega un momento en que ya no aguanta esa vida, ver los demonios materializados en las paredes, en los objetos, y querer huir de los vicios, de las cosas, porque sin Dios y sin Cristo el hombre no puede ser feliz. Tiene que dejar escrito, de modo pues que si alguno, Cristo ha tenido misericordia de él, que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí Dios las hace nuevas todas. Ese es el evangelio que propone el Señor. Entonces Pablo, lo primero que les transmite a los corintios es el mensaje que le enseñaron: que Cristo murió por nuestros pecados, tal como está escrito, o las escrituras lo han predicho, y que fue sepultado y que al tercer día se levantó de la tumba, como estaba profetizado. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué nosotros tenemos la convicción de que Cristo ha perdonado nuestros pecados? Porque Él murió. Mucha gente muere, familiares mueren, amigos mueren, pero es el único que se ha levantado de la tumba para poder decir: escrito está, ya pagué por eso. Perdonados nuestros pecados. Cristo murió por tu pecado, por el mío, por los pecados de la humanidad, por los pecados de la humanidad. No es ese evangelio. Tienes que tener gratitud en tu corazón. Pidámosle al Señor que nos haga, hermanos, que nos lave la mente, que nos lave el cuerpo, que nos lave todo. Como dijo el Señor: es necesario que les lave los pies. Dijo. No, dijo Pedro, yo ya me bañé. Sí, pero es necesario que les lave los pies. Que tengamos un caminar nuevo. Porque si el evangelio se concreta a esta reunión, ay, hermano, estamos perdidos. Hay reuniones más atractivas que esta. Aquí no miramos nada. Aquí no hay atractivo. Aquí no es para entretenimiento. Aquí es para recordarte que Cristo vive y que tú eres ahora un ciudadano del cielo, y vamos caminando hacia allá donde está nuestra patria celestial. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Tienes que tener un encuentro personal con Cristo. Si no, el evangelio es otra opción. Hoy me toca que ir al cine, hoy me toca que ir a pasear, hoy me toca que ir a la playa, hoy me toca que ir a la iglesia. Se convierte en otra opción, y entonces la iglesia no puede competir contra el mundo. Por eso los pastores a veces tenemos que hacer de payasos, hermano, para poder entretener a la gente, que la gente ría. No, nosotros nos reúne el Señor, el Espíritu Santo, la palabra de Dios. Estamos agradecidos con Él. Tienes que recordar lo que eras antes de que Cristo pusiera sus ojos en ti. Ahora somos gente respetable. Ahora los ángeles nos miran, porque Cristo nos ha hecho respetables a nosotros. Por eso Pablo está hablando y dice: lo primero que hice fue transmitirle lo que me enseñaron. ¿Quiénes? ¿Quién? ¿Que te enseñó quién?
Si a Pablo, cuando el Señor, hermano, lo encuentra en el camino, lo bota del caballo, del camello, qué sé, que el burro, no dice específicamente en qué iba, y lo tira a tierra, y el Señor le habla y le dice su nombre: Saulo, Saulo, Saulo. Y cuando le menciona, dice: ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero le dice algo importante el Señor: anda a la calle que se llama derecha, te vas a hospedar con un tal Simón el curtidor, y ahí se te ha de decir lo que debes de hacer. ¿Cómo? Pablo, un hombre instruido con los más eminentes profesores de aquel tiempo, ahora se le va a decir, ¿sí? Eso es lo que quiere hacer el Señor con usted y conmigo: decirnos cómo debemos de vivir. Él nos enseña a vivir. Ya usted y yo vivimos un tiempo como nos dio la gana, ¿sí? ¿Cómo no nos tomaron un montón de fotos, hermano, ahí, verdad? Ahora ya no puedes vivir como te da la gana, ni vivir como yo digo. Vivir, como dice la palabra de Dios, bajo la conducción del Señor Espíritu Santo. Aleluya. Bendito el nombre de Dios. Bajo la conducción del Espíritu Santo. Sí, por eso están sentados dos a la par, y pareciera que tuviéramos un evangelio diferente, distinto. Porque en este evangelio, como dijo el apóstol Pablo, ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Y el tiempo que me quede en la carne lo voy a vivir para agradar a aquel que me agradó primero. Mejor, hermano, mejor la propuesta es: quiere usted diversión, quiere llevar un evangelio a su manera, retírese unos días y viva como usted quiera. Pero mientras ha sido llamado por Cristo a través del Espíritu Santo, mejor vivamos como Él dice. Y cuando vivamos como Él dice, vas a empezar a encontrar alegría, felicidad en este evangelio, hermano, maravilloso, en donde Cristo vino a hacernos verdaderamente libres. Y entonces, oiga, Pablo está hablándole a los corintios sobre este evangelio. Y entonces, dice aquí: lo primero que hice fue transmitirles lo que me enseñaron. Cristo murió por nuestros pecados, tal como está escrito en las Escrituras, y que las Escrituras lo habían predicho, y que fue sepultado, y que al tercer día se levantó de la tumba, como estaba profetizado. Pedro lo vio. Más tarde se apareció a los 12, porque estas son las señales de la resurrección, cuando el Señor se les apareció. Después se apareció a más de 500 cristianos a la vez, la mayoría de los cuales viven todavía, aunque algunos ya murieron. Luego se apareció a Jacobo, y después de todos los apóstoles, y por último, mucho después que a los demás, como a uno que había nacido casi demasiado tarde, se me apareció a mí. Dice, mire, qué lindo. Se le apareció a Pablo, pero no se me apareció por la grandeza, sino que soy el más insignificante de los apóstoles, título que ni siquiera
debería de tener. Mire qué humildad la de este hombre, hermano, ¿verdad? Título del cual ni siquiera debía de ostentar por lo mucho que perseguía la iglesia de Dios. ¿Sabe cómo es esto? Ejemplo, ni siquiera me debería de llamar cristiano por las cosas aborrecibles que hice antes de tener a Cristo. ¿Quién nos ha hecho cristianos? Cristo. Y todas esas cosas, porque no lo hicimos por mérito. Usted no es cristiano porque dejó de chupar, ni dejó de drogarse, ni dejó, hermano, de estafar, ni dejamos de adulterar. Somos cristianos porque Cristo dio su vida por nosotros para perdonarnos de todos nuestros pecados. Entonces somos deudores a Cristo, pero tenemos que entender que Cristo nos ha dado una nueva forma de vivir diferente a la del mundo. Nuestra alegría tiene que ser Cristo. Cuando ves tus hijos, cuando ves la naturaleza, cuando ves cosas, esa tiene que ser tu alegría, a saber que Cristo Jesús ha hecho todo eso. Y entonces aquí estaba hablando este apóstol, dice acá que se apareció a los 12, después se apareció a más de 500 cristianos a la vez. Algunos viven, otros han muerto. Luego se apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y por último, mucho después que a los demás, como de último, como uno que había nacido casi demasiado tarde, se me apareció a mí. Soy el más insignificante de los apóstoles, título que ni siquiera debía de ostentar por lo mucho que perseguía la iglesia de Dios, mas lo que soy, lo soy por la gracia de Dios. Mire qué humildad de hombre. Mire, todo lo que hemos alcanzado hasta hoy, desde el día que Cristo llegó a nuestra vida, lo somos por la gracia y misericordia del Señor. Para poder entrar nosotros en este pasaje, y gracias, y su gracia, la gracia, este favor inmerecido, no ha sido en vano. Mire qué lindo. Lo que Dios hizo conmigo a través de Cristo no ha sido en vano. Lo que Dios ha hecho a través de Cristo en tu vida y en la mía no ha sido en vano. Aquí estamos esta mañana glorificando el nombre del Señor, exaltando el nombre de Dios. Y entonces Él dice, no ha sido en vano, porque he trabajado más que todos ellos. Un trabajo con gozo, un trabajo con alegría. Si bien es cierto que no he sido yo el que ha hecho la obra, porque no somos nosotros, sino el Dios que ha obrado por medio de mí para bendecir. Y eso es lo que Dios quiere hacer con tu vida, usarte, que vayas allá, que vayas al otro lado y que lleves la bendición, no tuya, la bendición que Dios ha derramado en tu vida. Esa bendición se comparte con otras personas que están padeciendo como usted padecía y yo padecíamos antes de que Cristo llegara a nuestra vida. En la mayoría, para no englobar todos, en la mayoría, cuando no teníamos a Cristo, hermano, una gran mayoría
pensábamos mejor en la muerte. ¿Para qué queremos vivir en un mundo que no tiene solución? En un mundo en donde nosotros mismos hemos quedado atrapados y no sabemos qué hacer ni siquiera con nuestra vida. Pero Cristo apareció para libertarnos, para hacernos a nosotros una nueva creación. Aleluya. Hermano, ese es el evangelio que tiene que permanecer en nosotros, a saber que usted y yo estábamos muertos y Cristo nos ha dado vida y vida en abundancia, y ahora glorificamos el nombre de Dios. Y entonces sigue hablando y dice, pero no importa quién trabajó más, lo importante es que les predicamos el evangelio y lo creyeron. Ahora díganme esto, dice, si creyeron lo que les predicamos, que Cristo resucitó, ¿por qué algunos andan diciendo que no existe la resurrección de muertos? Si no hay resurrección, Cristo no resucitó tampoco. Y si no resucitó, vana es nuestra predicación y vana es la fe que en Dios hemos depositado. Pero usted y yo estamos convencidos. En el evangelio debemos de estar convencidos. Porque cuando estamos convencidos, eso nos ayuda a definirnos. No somos cualquier persona, somos hijos de Dios, que nos dejaron en esta tierra para que caminemos dando testimonio que Cristo vive. Dele palmas al Señor. Ahora podemos vivir sin drogas. Ahora podemos vivir sin alcohol. Ahora podemos ser marido de una sola mujer y mujer de un solo marido. Lo que para el mundo no se puede, Cristo nos ha puesto a nosotros como ejemplo. Y le pedimos perdón al Señor porque a veces este estuche que nos dejaron nos hace a veces, hermano, que demos mal testimonio de aquel que nos salvó. Pero tenemos esperanza, porque la palabra dice que el que empezó la buena obra en nosotros la va a perfeccionar. Aleluya. Entonces, oiga, dice, y los apóstoles, si Cristo nos resucitó, seríamos unos mentirosos, porque afirmamos que Dios levantó a Cristo de la tumba. Y esto es imposible si los muertos no resucitan. Si no resucitan, Cristo está muerto todavía. Y tontos son ustedes al esperar que Dios los vaya a salvar. Todavía están bajo la condenación del pecado, porque si Cristo no resucitó, ¿quién nos quita el pecado? Es una locura. Entonces nosotros estamos fuera de sí, creyendo en algo que no es una realidad. Además, los cristianos que ya han muerto están perdidos. Si no fuera así, si el ser cristiano nos fuera de valor solo en esta vida, somos los seres más infelices del mundo. ¿Por qué infelices? Porque Cristo no resucitó. Y entonces nos amargamos por lo que hacen los demás. Por eso está hablando de la resurrección. Pero si Cristo resucitó, por eso está hablando de la resurrección.
Se le presentó a los discípulos, después se les presentó a más de 500 y por último, como uno nacido fuera de tiempo, a quien no merece, hermano, que se le manifiesten, se me presentó a mí, dice el apóstol Pablo. Y por eso yo ahora puedo decir que Cristo vive, que Cristo tiene poder. Aleluya. Entonces, pero Cristo, dice, resucitó. Y al resucitar se convirtió en el primero de los millones que resucitarán un día. Porque así como la muerte, usted sabe que la muerte es un espíritu. Cuando Adán pecó, la muerte no podía entrar al huerto. Pero cuando Adán pecó, entró el espíritu de muerte y se apoderó de todos los hombres. Pero estaba profetizado que más adelante vendría uno que iba a vencer a la muerte. Y ese uno se llama Jesucristo. Entró en un cuerpo como el de nosotros y vino la muerte en contubernio con el diablo, lo llevó a la cruz del Calvario y la muerte lo mató. Pero al tercer día, con poder y gloria, Cristo resucitó y le pudo decir: muerte, ¿dónde está tu aguijón, oh muerte? ¿Dónde está tu aguijón? Entonces Cristo Jesús venció a la muerte. Y todos los que creemos en Cristo Jesús también venceremos a la muerte. Es más, algunos no verán la muerte, sino que les cambiarán cuerpos, serán transformados. Y los muertos en Cristo, dice la palabra, se levantarán primero. Para muertos en Cristo, transformados, vivos transformados, a un encuentro con el Señor en los aires. Vale la pena. Por eso dice: si el ser cristiano nos fuera de valor solo en esta vida, somos los seres más despreciables del mundo. Pero Cristo sí resucitó, y al resucitar se convirtió en el primero de los millones que resucitarán un día. La muerte entró en este mundo por lo que un hombre, Adán, hizo, pero gracias a lo que otro hombre, Cristo, hizo, habrá resurrección de los muertos. Alabado sea el nombre del Señor en esta mañana. Entonces dice que nosotros morimos porque tenemos parentesco con Adán, porque somos miembros de su raza impía, y donde hay pecado hay muerte. Pero los que se unen a la familia de Cristo resucitarán. Todos, sin embargo, en su debido orden. Cristo resucitó primero, luego cuando venga Cristo, su pueblo en pleno despertará a la vida. Después llegará el fin en que Cristo entregará el reino a Dios el Padre, tras haber acabado por completo con todos los enemigos. Así que, hermanos, sigamos adelante en este evangelio. No claudiquemos. Hay muchas estorbos, muchas trampas para que nosotros, hermano, no caminemos como dice la palabra del Señor. Pero poderoso es aquel que nos sostiene y que nos ha dado la palabra bendita del Señor para fortalecernos y que sigamos adelante glorificando el nombre de nuestro Dios. Así que adelante, siervos y siervas. Cierren sus ojos. Mire, esta tarde ya